Tenemos hoy con nosotras aquí al abogado constitucionalista Giovanni Díaz Mendoza. Giovanni, muy buenos días. Y todo el público que nos ve, Carolina y Altagracia Salazar. Giovanni, uno de los temas respecto a la Constitución, por lo que genera, que últimamente se ha conversado bastante, es de un recurso que elevó un ciudadano, dice ser reformista, aunque los reformistas dicen que no es suyo, ante el Tribunal Constitucional, requiriendo que el artículo de la Constitución, que era temporal, para decir que el presidente de la República con este mandato ya cumplía los 2, es inconstitucional. La disposición transitoria. La 20ª. Sí, transitoria. Entonces, él retiró ese recurso, pero dicen que el Tribunal Constitucional debería de todas maneras conocerlo o decidir si se declara inadmisible. ¿Qué consideras que va a pasar con este artículo y cómo ves el proyecto en sí mismo? Que no parece salir solo de su cabeza. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional lo va a conocer, ya así lo ha hecho en otras ocasiones, pero que lo va a declarar inadmisible. Lo va a declarar inadmisible porque el Tribunal Constitucional, asimismo, no tiene las competencias para conocer de un recurso de inconstitucionalidad de la propia Constitución. Hay que recordar que a pesar de que incluso legisladores que fueron constituyentes al momento de la redacción de la Constitución del 2010 y luego en la reforma también, hay que recordar lo siguiente. Las disposiciones transitorias, así como esa 20ª, vamos a recordar 1844, la primera Constitución, Santana se subrogó a sí mismo, obligó a sí mismo a la Asamblea Constituyente a que le garantizara 2 periodos consecutivos a él, porque es lo que fue designado, a pesar de que esa Constitución contemplaba la no reelección consecutiva. Pero si nos vemos también, podemos en la historia, en el discurrir de la historia, hemos visto que también las transitorias han servido para unificar periodos eleccionarios. Es decir, la Constitución que nosotros tenemos viniendo al día de hoy, en el 74.2, indica que los derechos fundamentales solo y nada más se pueden limitar, pueden ser armonizados a través de una ley. Esa es la reserva de ley que se hace, siempre conforme a la propia Constitución. Así que cuando tú tienes un Tribunal Constitucional apoderado de ello, yo entiendo que lo va a conocer para poder trabajar, conservar su precedente respecto de las situaciones, pero que no está habilitado el Tribunal Constitucional, no tiene esa competencia para conocer sobre una inconstitucionalidad de la misma Constitución. Ahora, si alguna entidad tuviese esas competencias, fuera naturalmente el Tribunal Constitucional. Lo que sí definitivamente ha quedado claro, y en eso quisiéramos ver tu valoración, es que la trayectoria jurisprudencial del Tribunal Constitucional no parece arrojar movimientos arriesgados acerca de sus competencias y, por ejemplo, algo tan delicado como conocer la inconstitucionalidad de una norma contenida en la propia Constitución. ¿Qué pasa con el devenir jurisprudencial de esa alta corte en cuanto a lo que pudiéramos predecir pasaría con esta acción? Totalmente se va a declarar inadmisible para conocer de esos asuntos, porque es que el Tribunal Constitucional Dominicano es un tribunal constitucional extremadamente conservador. Sí. Si tú estudias cómo ha sido el devenir, incluso te das cuenta cómo el Tribunal Constitucional aplica prácticamente una aplanadora a través de algunos precedentes que tiene respecto del tema de las garantías para las personas en materia de amparo. Aquí el Tribunal Constitucional, incluso los votos disidentes, tú te das cuenta cómo hay ciertos jueces específicos que son los que prácticamente tienen mayor nivel de producción en términos de la disidencia de su voto y del trabajo. Dentro de ellos podemos citar la magistrada Katia Miguelina y el magistrado Hermógenes Acosta, que son jueces que de por sí ya eran jueces de carrera en el Poder Judicial y que son jueces que trabajan muy bien sus votos, a excepción de ellos y otros tantos, son muy pocos. Comúnmente Isabel Bonilla también. Isabel Bonilla sí lo hace, pero comúnmente el Tribunal Constitucional aplica una mayoría que es aplanadora y se fundamenta siempre en el no chocar con otros poderes y no inmiscuirse
en asuntos que pudieran generar algunas situaciones políticas. En el caso, ¿cuál es el impacto que puede tener para nuestro esquema constitucional que el tribunal valore lo que tiene que ver con la propia Constitución, que origina todo? Bueno, o sea, a mí me choca que al Tribunal Constitucional, que es un producto de la Constitución, le llevan un tema que anula un elemento de la misma Constitución. Si el tribunal juzga sobre un elemento, puede juzgar sobre cualquier otro. Claro. Una de las situaciones fundamentales y de lo que se juega aquí en términos incluso hasta de la propia seguridad jurídica, de lo que se pone en juego, es que el Tribunal Constitucional, si llegare a conocer de ello, se aparta de la orden que le dio el constituyente al momento de indicarle que él debe garantizar la supremacía de la Constitución. Por eso ya indicaba que en el artículo 74.2 indica cómo se regulan los derechos fundamentales. Hay que caracterizar algo. La reelección no es un derecho fundamental. La reelección es una posibilidad política que tiene cualquier ciudadano y que en este caso ha sido modulada por el propio constituyente dentro de lo que ya he indicado. Es prácticamente la mayoría de lo que al día de hoy se encuentra. Así que arriesgar a que el Tribunal Constitucional conozca de esos asuntos es incluso, yo creo que se constituye en temerario para el propio orden, para la estructura per se del Estado y para los niveles de legitimidad que puede en lo adelante, si llegara a conocer eso, declararse competente para su conocimiento y declarar esa transitoria de la Constitución como inconstitucional, estaríamos viendo situaciones no deseadas en términos de institucionalidad. Bueno, antes, sí, adelante. Sí, quería, perdón, Giovanni, con tu permiso, solo decirles que como estamos pendientes del tiroteo y de la toma de rehenes en Francia, sí, lamentable. En este momento ahí ya acaban de confirmar al menos 2 muertos y 12 personas heridas, pero es una operación que sigue, está en proceso. Que sigue en proceso. Ahí tienen imágenes en vivo de RT de este supermercado en este momento donde un sujeto que todavía no ha sido identificado, no se ha dado ningún detalle sobre su identidad, sí se ha declarado ser parte del Estado Islámico. Y ahí están viendo ustedes las imágenes. Ya se tiene confirmado al menos 2 personas muertas y 12 personas heridas. Hubo un ataque anterior con pocos minutos de diferencia contra unos policías que se ejercitaban y que al parecer les tomó por sorpresa. Por supuesto que seguiremos pendientes de esto. Bueno, Giovanni, seguimos conversando contigo. Yo creo que algo importante a señalar para que la gente vea un poco la viabilidad de este tipo de temas sobre la inconstitucionalidad de normas constitucionales es que temas así se han conocido en la región, en otros tribunales, en otras altas instancias de la jurisdicción constitucional, como ha ocurrido, por ejemplo, en Costa Rica, que la Constitución originalmente consagraba un derecho a los hombres, sin incluir hombres y mujeres, y la Corte Constitucional lo que determinó fue que donde se leía hombres debía leerse hombres y mujeres, o que de lo contrario la disposición constitucional era contraria a los principios de la propia Constitución. Esto puede pasar, pero suele ser lo que se llama normativas simples de la Constitución. No necesariamente de eso estamos hablando en esta ocasión con la disposición 20ª, aunque eso está sujeto a interpretación. Pero hablamos de un tema importantísimo, que era el tema político, cuando llega al Tribunal Constitucional. Y acaban de anular la convención del PRD, el Tribunal Superior Electoral acaba de anularla. Y ahora parece que el paso natural de la bancada de Miguel Vargas sería hacer revocar esa sentencia, o mejor dicho, llevarla con revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional de la República. ¿Qué podría resultar de ser así? De un procedimiento ante el Tribunal Constitucional de la República para lograr que se revise esa decisión que anula la convención celebrada en diciembre en el Partido Revolucionario Dominicano. Tú sabes, Carolina, que en este caso puntualmente de la situación que tiene el PRD, es lo menos jurídico de las últimas decisiones que pudiese emitir el Tribunal Constitucional y el más político prácticamente de todo. Yo creo que el Tribunal Constitucional, si Miguel finalmente se abocare a proceder, que a todas luces parece que se va a proceder ante el Tribunal Constitucional, sería el fallo más político que tendría en sus manos el Tribunal Constitucional. Todos sabemos
los intereses marcados que en un momento determinado tuvo el presidente del Tribunal Constitucional respecto del Partido Revolucionario Dominicano, sus cercanías con algunas de las facciones que se encuentran hoy en el Partido Revolucionario Dominicano. Y no solamente eso, sino que yo creo que al margen de lo que pudiese suceder en el TC, que está por verse, por eso te digo que es un asunto muy político y aquí se van a verificar tendencias. Yo quiero ir a lo que sucedió en el Tribunal Superior Electoral, y es la marcada, digamos que la línea que marca ese tribunal respecto de esa sentencia es muy importante. Hay que recordar que es la segunda decisión de los últimos meses de ese tribunal en el que remarca el principio de la democracia interna en los partidos políticos. El TCE, el Tribunal Superior Electoral, le indica a los partidos políticos, a partir de esa sentencia, hay que respetar el debido proceso. Hay que poner un stop a los mataderos electorales a nivel interno. Hay que cuando menos cumplir con las formalidades de la democracia interna. Hay que tener cuidado con las modificaciones de los instrumentos propios de los partidos políticos, en ese caso los estatutos. Si fijamos la decisión anterior, que fue la 11-2017, del Tribunal Superior Electoral, indicaba que para la modificación de estatutos y demás instrumentos de los partidos políticos se debía tener como mínimo una publicación de 15 días y que había que publicar cuáles eran los artículos puntuales de los estatutos, de los instrumentos que se debían modificar, situación que no se observó en las diferentes comisiones y asambleas que realizó el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, Rentería Montero tiene un poco más de detalles para ampliar este aspecto sobre el caso que se decidió ayer en el Tribunal Superior Electoral. Veamos. El presidente del Frente de Abogados del PRD dijo que primero analizarán la sentencia para fijar posición este viernes en horas de la tarde. El partido respeta la decisión del tribunal, no la comparte. Y en las próximas horas nuestras autoridades del partido dará una rueda de prensa al país fijando la posición. El fallo del Tribunal Superior Electoral que anula la convención del PRD donde Miguel Vargas Maldonado fue ratificado como presidente tiene propósitos que van más allá de los linderos de esa entidad política, a decir de esta politóloga. Aquí lo que hay es más bien la intención de generar un elemento externo que puede impactar y desestabilizar al Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que abrir la posibilidad de recuperar al partido es también de alguna manera colocar una variable que genere o intente generar cierto nivel de desestabilización en el Partido Revolucionario Moderno. Otros valoran la decisión como un espaldarazo a la democracia interna de ese partido, que a decir de quienes adversan a sus actuales autoridades, se ha visto diezmada. La decisión es trascendente porque aún sin ley de partidos significa que esa alta corte está entendiendo que debe regular las actividades internas que realicen los partidos políticos en el sentido de que el debido proceso se mantenga. Nosotros sabemos lo que ha pasado con ese partido, que ha sido muy dañino para la democracia dominicana. En la convención del PRD realizada el 3 de diciembre del 2017, además de ratificar a Vargas Maldonado como presidente, se escogió a Peggy Cabral Viuda Peña Gómez como presidente en funciones y a Víctor Gómez Casanova como director de comunicaciones y vocero de la organización, quien recientemente fue destituido de ambos cargos. Rentería Montero, CDN. Imagen. Sí, Sí. Vamos, póngame la imagen de lo que están juramentando ahí. Atrás un poquito. Póngame, ya échenle casi un al chin final. para atrás. Vamos a verla, Giovanni. Para que ustedes vean esa gente que juramentó Miguel ahí. Esa élite. Búsquenme esa imagen. ¿Pero porque qué? hay imágenes que hay que recordarlas, que uno tiene que ponerla para que la gente miren esos camajanes. Ahí está Fiquito, Mariñez. Es un grupo, una élite. Bueno, y algo importante a señalar, sobre todo tanto en términos jurídicos como en términos históricos aquí en esta conversación con Giovanni, es que hasta la fecha, es decir, hasta ayer, perdón, con esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas no había perdido ningún litigio ante las jurisdicciones electorales del país,
cuando llevaba esas disputas en el proceso de la ruptura y post-ruptura del Partido Revolucionario Dominicano. Contra Guido fallaron creo que 36 veces. Y otras, contra Guido fueron 36 fallos, todos a favor de Miguel Vargas, y creo que hubo como 7 u 8 contra otras personas. Pero contra Guido fueron 36 veces. Y eso naturalmente parecería tener que ver con la composición del tribunal, en el sentido de que en aquel pacto de las corbatas azules se decidieron un montón de cosas, como el país bien sabe, entre ellas algunos aspectos que tenían que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, que era quien lo designaba. Posterior a eso se convocó de nuevo al Consejo Nacional de la Magistratura con una nueva integración, y entonces es ese segundo Consejo Nacional de la Magistratura el que designa las nuevas autoridades del Tribunal Superior Electoral. Giovanni, ¿hay alguna posibilidad de que con la configuración constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, que conocería tanto de la causa que hablábamos anteriormente sobre la disposición transitoria vigésima, y el Tribunal Superior Electoral puedan eventualmente lograr con esa misma estructura constitucional, reitero, una independencia de este tipo de influencias? Mira, el tema es que cuando tú tienes a políticos o facciones políticas repartiéndose cuotas, y eso es uno de los males que tiene la democracia representativa moderna en toda Latinoamérica, cuando tú tienes facciones políticas repartiéndose cuotas, al final las diferentes e incluso decisiones, porque eso lo va a irradiar, van a estar enfocadas en función de esos intereses políticos. Pero, señores, en Estados Unidos, que digamos que es la democracia representativa o presidencialista por excelencia, usted tiene que cuando el presidente designa un juez de la Suprema Corte de Justicia, por ahí puede andar la aprobación o no de dos problemas que son fundamentales para esa sociedad, o así ellos lo tienen, porque forman parte de sus intereses. El tema aborto, el tema legalización de las drogas, el tema de la prohibición o no de las armas y demás. O sea que eso se ve en todos lados. Ahora, con esta configuración nosotros siempre vamos a tener decisiones que van siempre de la mano con los poderes políticos y que son consustanciales al nombramiento de esos funcionarios. No obstante, y yo quiero recalcar, esa decisión del Tribunal Superior Electoral abre una brecha e indica que hay elecciones, hay personas que a veces hay funcionarios que marcan la diferencia, y esa nueva composición ha marcado una diferencia incluso apegada a la legalidad, apegada a las normas, y a no prestarse a interpretaciones normativas que a veces se alejan incluso del principio de racionalidad. Es un tema totalmente diferente, pero como refiere algo del texto constitucional, compartirte una información sobre una denuncia que está formulando la Fundación Cultural Cofradía, que está alertando, dice, de la intención de las autoridades gubernamentales del gobierno y municipales de San Pedro de Macorís de censurar en esta Semana Santa la celebración del Gagá, prohibir el Gagá. Y ellos dicen que que una cosa así constituye una violación de la libertad de credo, de expresión y de circulación, protegida por la Constitución de la República. Claro que sí. Claro que uno siempre se pregunta que en Alemania prohíban el merengue o que en Suiza prohíban la bachata. No, es que esos alcaldes de la Romana... Pero ahí está el gobierno. No, mira, deja antes que él conteste. Hay que ser respetuoso. Obviamente que el alcalde de la Romana y San Pedro son analfabetos, son los dos, son analfabetas. Se dejan llevar de esta ola. El Gagá es dominicano, en Haití no hay Gagá. Oigan eso. En Haití el Gagá no existe. El Gagá es de los haitianos que vinieron a República Dominicana. En Haití hay una cosa que se parece. Pero no hay Gagá. Pero no hay Gagá, ni salen en Semana Santa como en República Dominicana. Pero el analfabetismo cultural de estos políticos de nuevo cuño, con la oleada neonacionalista, hace que se metan en cosas. Ahí vi a Ramón Núñez Ramírez. Qué bueno, lo acabo de... Altagracia, pero digamos que el Gagá es haitiano, meramente haitiano, y que en Haití lo practiquen. ¿Cuál es el problema? Porque es que las manifestaciones culturales, que también tienen una característica de manifestación cultural, el Gagá y todos estos secretismos religiosos, óyeme, esto es un derecho fundamental.
Eso es violar la Constitución. Entonces usted, pero bueno, yo me voy a quedar solo porque no creo que a ese tipo, nosotros nos vamos a poner al servicio de nuestro amigo Roldán y de los culturólogos de este país, que muy buen trabajo que hacen, que mantienen viva la identidad dominicana por encima de muchos que viven criticando y diciendo otras cosas. Nosotros nos vamos a poner al servicio de él porque yo entiendo que se debe hacer un amparo en materia cultural, pero de extrema urgencia, a los fines de que la autoridad administrativa en términos locales se abstenga de caer en eso que yo indicaba antes, porque no solamente se daba en el antiguo Tribunal Superior Electoral, sino que también se da en mucha parte de la administración pública. Señores, el principio de racionalidad indica que solo hay que tener dos dedos de frente para saber hacia dónde van los derechos fundamentales. ¿Cuál es el fundamento del Estado? Que no es otro que garantizar la libertad, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Pero yo no sabía, porque es que es una cosa de tanta vergüenza. En el carnaval del pasado día 4 de marzo, ¿quién lo organizaba? ¿Era la alcaldía del distrito? O el Ministerio de Cultura. Aquí las dos. Los dos. El 4 de marzo le prohibieron participar, dice la Fundación Cofradía, a los grupos de Gagá y a los Guloyas de San Pedro de Macorís. Es que no me cabe en la cabeza que hayan impedido que los Guloyas participen, los grupos de Gagá, en un carnaval. O sea, hasta eso dónde le llegaron. Yo déjeme hacer una propuesta. Yo creo que podemos llevar a la bailadora de flamenco de la sierra. Ponerla, sí. Sí, seguro que en la sierra ya hay... Y se van a sentir bien toda esa gente que se creen que son españoles, empezando por el alcalde de la capital. En el caso de que se lo crea, que yo supongo que no. Pero a mí me extrañaría porque yo no puedo creer que la alcaldía de la capital, la alcaldía de San Pedro de Macorís, bueno, en San Pedro no se van a atrever a enfrentar a los Guloyas, que es lo más importante culturalmente que tiene San Pedro. Claro. Pero hay que recordarle a quien haya que recordarle aquí, a alguien de lo que no leen periódico, y parece que los políticos dominicanos dejaron de leer periódico, que la UNESCO ha reconocido 2 patrimonios culturales intangibles de la humanidad en República Dominicana. Uno, el primero, los Guloyas de San Pedro de Macorís. Es el tuit de Victorino. Sí, pero lo quitamos, por favor. Uno es los Guloyas y otro son los Congos de Villamella. Si alguien no lo sabía, los Guloyas, esa descendencia de los emigrantes cocolos de las islas, y los Congos de Villamella, Congo, le decían a los haitianos que traían la primera vez a cortar caña. Cuando venían nuevecitos, los otros haitianos que ya tenían más tiempo aquí, los dominicanos de los Batelles, le decían Congo. Entonces el ministro de Cultura, que seguro que no sabe eso, no, él lo sabe. Él lo sabe. Bueno, de hecho la Fundación Cofradía, que vamos a invitarle para que nos digan, porque a mí me parece gravoso eso. Y quiero confirmar, a mí no me cabe en la cabeza que la alcaldía, por ejemplo, del distrito, participe en una cosa así, o el Ministerio de Cultura, pero obviamente, o sea, están denunciando... ¿Alguien lo hizo? Que en el carnaval del día 4 de marzo no se permitió la participación de los Guloyas. Una cosa que no te cabe en la cabeza. Y que ahora, tanto en La Romana como en San Pedro de Macorís, quieren prohibir el Gagá. Déjenme decirles que ellos salen ahora en Semana Santa, y eso ha sido una tradición. Y en Jaina, yo recuerdo, yo no sé si era el coronel Saturnino, que se enredó una vez, fue un coronel de eso, arbitrario, que fue contra la gente de Jaina, que estaba un Gagá, y casi, óyeme, eso se armó la del diablo, porque hay gente de Jaina que vive en Santo Domingo, yo tengo amigos de Jaina que van a Jaina a participar en Semana Santa. Pero eso es una bestialidad, dicen los, y con eso termino, Joanny, está refiriendo a la Fundación Cofradía, que es una información que está servida en acento, por cierto, el artículo 64 de la Constitución Dominicana, para hablar de la discriminación sociocultural. Sí, por eso te decía que nosotros nos ponemos a la disposición de la Fundación Cofradía a los fines de elaborar un amparo en materia cultural de extrema urgencia para que se están volviendo locos. Sí, para que sea locura. Uno no sabe qué calificativo dar para mantenerse quizás un tanto la cordura, porque de verdad que es como que estamos cayendo en la locura. Tanto lo que está pasando en Pedernales como a otras acciones, de verdad que es como para salir de
Sí, fue porque es que los derechos culturales, es que son derechos fundamentales. Señores, y la autoridad no está para otra cosa que satisfacer esos derechos fundamentales. Es una enfermedad, tienen que buscar ayuda psiquiátrica. Totalmente, la sociedad se está enfermando. No es enfermedad, Altagracia, ya es una enfermedad, es una política. Sí, es una política. Pero desde no me va a decir a mí que toda esta bocina ni siquiera llega al nivel de populismo, porque realmente no identifica un enemigo. Eso es demagogia y de la más rampante. Es que nosotros tuvimos un año hablando de robo, corrupción o de Odebrecht, y ahora tenemos 4 meses hablando de la invasión haitiana, y nadie me va a decir a mí, yo te escojo vocero a vocero del gobierno en las redes sociales, y todos están hablando del muro, de la invasión haitiana. ¿Quién dejó entrar a los haitianos? Aquí todos los dominicanos estamos de acuerdo en que hay que controlar la migración. Claro. En lo que estamos en desacuerdo, en que una cosa es controlar la migración y otra promover odio hacia el migrante. Impedir esa manifestación cultural que es de lo que nacieron aquí. Es una bestialidad. Es una bestialidad y solo se puede hacer si el Estado lo auspicia. No es verdad que el alcalde de San Pedro de Macorís se va a levantar un día que nació en un batey o cerca de un batey y decir, ya, los gagá le hacen daño a la fe cristiana. No es verdad. Sí, porque además es como si la fe cristiana fuera superior para las normativas y para la ley, y que cualquier otra fe, cualquier otra creencia o cualquier otra aproximación cultural. Yo te digo, pero además es pensar que en Alemania prohíban el merengue o que en Suiza prohíban la bachata. No le cabe a los alemanes prohibir el merengue. Si hay una comunidad dominicana que baila merengue, baila merengue. Edith, yo fui a Berlín. Eso no puede ser. Espérate, yo fui a Berlín, invitada por la historiadora de la ciudad. ¿Tú sabías que yo fui a Berlín? A presentar un video que yo hice que se llama Fiesta de Palo. La historiadora de la ciudad de Berlín me invitó allá a Berlín a presentar Fiesta de Palo porque entendía que eso era bueno para la comunidad dominicana que residía en Berlín. Pero eso es muy fino, eso es en Alemania. Bueno, Giovanni, te queremos agradecer tu compañía y sobre todo tus afirmaciones y tu conocimiento constitucional sobre la sentencia del Tribunal Superior Electoral y su suerte venidera, sobre la disposición 20ª, sobre los derechos culturales y de culto también en la República Dominicana y naturalmente la suerte que nos depara si seguimos inobservando o queriendo reformar desmedidamente la Constitución de la República. Sí, muchas gracias a ustedes también. Y yo creo que el reto de toda la sociedad dominicana y de ese Tribunal Constitucional es que de una vez y por todas salgamos de lo que yo quizás tremendistamente llame un estado de cosas inconstitucionales de manera generalizada y permanente. Yo creo que hay la oportunidad y que ellos que están ahí pues tienen ese gran reto. Saldrán de ahí, determinarán ellos cómo. Muchas gracias a ustedes.